Bueno, dice la palabra del Señor voy a invitarte a buscar en tu Biblia, en Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 8. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Amén. Hoy iniciamos el estudio y la palabra de Dios de esta manera expositiva en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Dice la palabra del Señor, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis entre todos, tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Señor Dios, en esta hora te ruego que tú seas, Señor, hablando al corazón y a la vida de cada persona que está ahí, Señor, oyendo, está viendo detrás de esa cámara, en el nombre de Jesús. Yo quiero, te traigo esta palabra, y esta palabra significa, la he titulado, este sermón, la seguridad que da la esperanza. La seguridad que da la esperanza. Y quiero hablarte en dos partes. Sobre lo primero que quiero hablarte es de lo que es la presentación de la carta, que el apóstol Pablo refiere los primeros 4 versículos a la presentación de las cartas. Y el versículo del 5 al 8, el apóstol Pablo ya habla sobre un tema particular y habla sobre la esperanza y sobre la seguridad de nosotros como cristianos. En el testimonio de quién, de los colosenses, y en el testimonio de Epafras, como ese siervo, ese hombre siervo fiel. Amén. Pero lo primero que quiero decirte que Colosenses, así como Filipenses, Efesios y Filemón, es llamada las epístolas de las prisiones. Esas son llamadas las epístolas de las prisiones, porque Pablo escribió desde una cárcel en Roma. Ahora, no es esa cárcel que muchos de nosotros conocemos, un recinto con rejas. No. Esta prisión fue en realidad una casa donde Pablo permaneció bajo custodia todo el tiempo. Sí, como no, dice la palabra del Señor que probablemente estuvo encadenado a algún soldado, encadenado a algún sitio, pero se le daban ciertas libertades a Pablo que no se ofrecían a todos los presos, ¿ok? Y esto se le permitió escribir a Pablo las cartas, a recibir visitas, o quizás a dictar cartas a otras personas para que escribieran, y podía recibir a cualquier visitante que él quisiera ver en ese momento. Esto es algo que solamente Dios lo da, es la gracia que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros. Y ya vamos a ver por qué. Porque precisamente esa gracia acompañaba a Pablo constantemente en todo lo que el apóstol hacía. Amén, esa gracia, esa bendición. Y bien, vamos a iniciar entonces con la presentación e introducción a la carta desde los versículos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1, por favor, Carolina, ¿cómo dice? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Casi siempre el apóstol presentaba sus credenciales como elegido, enviado de Dios, ya que él no era parte de esos 12 que estuvieron con Jesucristo aquí en la tierra, que iniciaron el ministerio de Cristo aquí en la tierra. No, él fue aparte. De hecho, en el libro de los Hechos, él se cataloga como el abortivo de todos los apóstoles, ¿ok? Y fíjate que qué bendición poder
ver que Pablo se presenta ante la iglesia de Colosenses, como se presentó ante la iglesia de Efesios, como se presentó ante la iglesia de Roma, en Romanos, como el apóstol, el enviado. ¿Qué es el apóstol? Enviado, enviado con un propósito. Qué interesante eso. Apóstol significa elegido y enviado por Dios, misionero y embajador, por la voluntad de Dios. Lo dice ahí, dice: yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Esto significa que fue designado, no fue un asunto de aspiraciones personales, no es un asunto de decidir, bueno, es que yo a partir de hoy voy a empezar a ser pastor, o es que a partir de hoy yo voy a comenzar a ser apóstol, es que a mí Dios me envió a un lugar. Ya, cuidado con estar usando la palabra y el nombre de Dios en vano, de estar diciendo Dios me mandó a hacer algo y Dios no te ha mandado a hacer eso. Fíjate que Pablo menciona a Timoteo en esa carta y también en otras cartas del Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, en Filipenses, en 1 y 2 de Tesalonicenses y en Filemón. Pablo menciona a Timoteo como su compañero de milicia. Qué peligroso es meterte donde nadie te ha dicho que te metas. Fíjate que el apóstol Pablo, junto con Timoteo, haciendo ese gran equipo que hacían los dos, porque eso es lo que hace Dios. Dios compone equipos maravillosos. Fíjate, qué triste hubiera sido para mí venir a grabar esto solo frente a la cámara, no, pero aquí hay un equipo. Está Alfredo, está Carolina, está por acá Sergio, por allá adentro, está por allá gestionando las cámaras Israel, por allá está mi esposa también haciendo trabajo, mi hijo. Somos un equipo, un trabajo, un equipo de trabajo. Y qué sabroso es cuando podemos unirnos. Solo no se puede caminar. Quien intenta caminar solo, lamentablemente, si cae, dice la palabra del Señor, ¿quién te levanta? Y el apóstol Pablo reconoce a Timoteo. Quizás muchas de las cosas que vamos a leer en Colosenses, ahí vamos a tener muchos pensamientos de Timoteo, porque a lo mejor Timoteo le decía: Pablo, escríbele eso ahí. Y Pablo, ¿te recuerdas lo que me dijiste aquella vez? También escríbelo, acuérdate. Qué bonito es cuando podemos reconocer el buen trabajo que cada uno de nosotros hacemos como equipo. Componer equipos de trabajo. Trabaje con gente, con la gente que está a su alrededor. Luego Pablo, vemos en el versículo 2 que presenta a los destinatarios. Él se presenta primero, él es el remitente de la carta, pero luego presenta a los destinatarios en el versículo 2. ¿Para quién eran las cartas? A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Ajá. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate que la ciudad, lo primero que vamos a ver, la ciudad de Colosas quedaba unos 160 kilómetros al este de Éfeso, sobre el río Lírico. ¿Ok? Colosas no era tan popular como su vecina la Odisea. La Odisea era famosa porque había unos baños de aguas termales y era turístico donde la gente iba y se bañaba. Pero Colosas también era un centro comercial y era una encrucijada para las ideas y religiones también, como lo eran la mayoría de las ciudades que Pablo escogía para evangelizar. Porque Pablo era un hombre estratégico. Pablo buscaba ciudades y familias y gente estratégica para presentarle el evangelio de Jesucristo. Pablo no era cualquier bicho de uña. Pablo era un hombre que, guiado por el Espíritu Santo, sabía dónde iba a sembrar la palabra del Señor. Y entonces, fíjate que escogió a gente específica. Por ejemplo, él nombra a Epafras ahí en el versículo 7. Fue un hombre estratégico para que fundara la iglesia en Colosas. Colosas tenía una población judía muy populosa. Muchos de esta gente, de esos judíos que estaban en Colosas, huyeron allí cuando se vieron forzados a salir de Jerusalén, allá bajo la persecución de Antíoco III y Antíoco IV, ¿ok? Esa persecución que se dio casi 200 años después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Esa ciudad se formó con mucha gente, muchos judíos expatriados. Y ahí se formó esa iglesia. Qué interesante poder reconocer de que Dios se puede mover a través de tu vida donde tú estés.
Si tú dejas que Dios te use donde tú estés, en el lugar donde estés, tú no estás aislado. Tú estás ahí porque Dios te ha puesto en ese lugar. La iglesia de Colosas, vamos a ver ahora la condición de la iglesia. ¿Cómo era esta iglesia de los colosenses? Fue fundada, como lo dije, por Epafras, este joven, que es uno de esos convertidos de Pablo. ¿Dónde aceptó a Cristo Epafras? Se dice que Epafras aceptó al Señor en Éfeso, cuando Pablo tuvo el tiempo, 3 meses y medio por allá, enseñando la palabra del Señor. Epafras quizás era uno de esos discípulos. Y es posible que aún Pablo no había visitado esta iglesia de Colosas. Quizás no le conocía. No conocía a esos cristianos. Dicen algunos de los teólogos de que Pablo no conocía la iglesia de Colosas. Pero ¿qué conoció? Lo que Epafras vino a decirle de ellos. Y a raíz de esto le escribió esa carta a los colosenses. Mi pregunta es, ¿qué dice la gente de ti? ¿Qué dicen tus líderes de ti? Es la gran pregunta y lo que podemos ver acá. Epafras llevó buenas referencias, y más adelante lo vamos a ver, de los colosenses. ¿Qué referencias tienen de ti? ¿Qué testimonios estás dando tú a tus líderes en primer lugar? Ahora, seguimos hablando de la iglesia. ¿Cuáles son las fuerzas y las debilidades de esta iglesia de Colosenses? Su fuerza, Epafras les enseñó. Pablo reconoce lo que ellos ya saben, su lugar, la fe y el amor por la iglesia. ¿Cuál fueran las debilidades? Las debilidades era la influencia de las falsas doctrinas gnósticas que estaban y las falsas enseñanzas judías legalistas que se habían metido. Y Pablo precisamente escribe Colosenses para advertir de esto. Miren, muchachos, miren, hermanos, mosca por las malas enseñanzas, las malas influencias. Muchas de las preocupaciones que hoy en día los pastores tenemos, muchas de las preocupaciones que nosotros tenemos hoy en día es precisamente por esto, por las falsas enseñanzas que mucha gente está metiendo dentro de las congregaciones. Mire, mi querido hermano, es importante que usted pueda establecerse en la palabra del Señor. Ayer comentaba y le decía a un pastor esta mañana, le decía, el consejo de Dios es el que permanece para siempre. No se ponga a estar creyendo. Hoy en día en las redes sociales hay tantas cosas por ahí, que mañana que cierre bien las ventanas, la puerta, que si entra una luz, que el demonio, que el diablo, que el infierno, que tal. Mira, hermano, el consejo de Dios permanece para siempre. Crea lo que diga la palabra del Señor. Mateo capítulo 24 dice cuáles son las señales del fin, cuáles son las señales de los últimos tiempos, cuáles son las generaciones que verán esas señales de los últimos tiempos. Gente preguntando, pero ¿será que estamos ya en la gran tribulación? ¿Será que esto es la gran tribulación? No, mi hermano, esto ni siquiera es la propaganda de la gran tribulación. Y la palabra de Dios es clara cuando nos enseña de que nosotros no tendremos condenación, sus hijos no veremos la gran tribulación. Tenga fe en el nombre de Jesús. Primero seremos arrebatados con el Señor y nos iremos. Y después sí vendrá la destrucción a la tierra. Ahorita no, ahorita lo que estamos es viviendo la propagandita. Como decía por ahí, gran tribulación con Pepsi-Cola y Coca-Cola, fría. No, yo creo que no. El propósito y la forma de esta carta. Pablo dice, el versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esta carta, como lo dije, era escribir para refutar las enseñanzas heréticas acerca de Cristo que estaba causando confusión entre los cristianos. Eso era, estaba tratando de aclararle a la gente de dónde venía la supremacía. Porque los gnósticos creían, y era lo que estaban diciéndole a la gente, estaban diciendo que la salvación no venía por aceptar a Cristo, sino por tener un pensamiento y un conocimiento superior. O sea que el gnóstico piensa de que
de que precisamente el gnóstico creía que requería cierto conocimiento especial para ser aceptado por Dios. Aunque se declaran cristianos muchos gnósticos, óyeme, esta gente está pelada, está fuera del carril. Porque Cristo es el máximo galardón que cada uno de nosotros tenemos para poder alcanzar la salvación. La palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo el Señor Jesús. En Él estamos completos, Carolina. Así mismo es. Y esa plenitud es precisamente la que el apóstol Pablo está enseñando en las cartas acá. Así que cuando vemos en el versículo 3, Pablo usualmente, fíjate, siempre agregaba elementos cristianos, y Pablo acá le echa flores a los colosenses, ¿ok? Y fíjate cómo él le dice: oye, qué bueno, dice el versículo 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pero fíjate que en esta declaración el apóstol Pablo omite algunas referencias sobre el conocimiento o la sabiduría. Y eso es precisamente por la causa de la herejía que había al respecto ahí en Colosas. No es lo que uno sabe, mi querido hermano, óyeme esto, no es lo que sabes lo que te otorga la salvación, sino a quién conoces. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Porque mucha gente cree que conociendo palabra, dame palabra, y conociendo, con eso alcanza la salvación. No. ¿Qué conoces de Cristo? Que es el camino, la verdad y la vida. Eso hace que alcance la salvación. Sí, el conocimiento es bueno. Es sabroso saber muchas cosas. Qué sabroso es, pero no es lo que te da la salvación. No es lo que te lleva a los pies del Señor. Así que hay que tener cuidado con eso. Y quiero hablarte en esta segunda parte sobre la esperanza entonces del cristiano, del versículo 5 en adelante. ¿Qué dice el versículo 5? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuestra esperanza, ¿de dónde viene? Dice el apóstol Pablo. Que está en los cielos. Está en los cielos. ¿De dónde viene tu esperanza? ¿De quién estás esperando? ¿De dónde viene tu confianza, mi querido hermano? ¿De dónde? Y es lo que tú tienes que preguntarte hoy. ¿Estás confiando en que haya un cambio de gobierno? ¿Estás confiando en que los científicos consigan la vacuna del COVID? ¿Estás confiando en que quiten la cuarentena para irme a trabajar porque confío en mi trabajo, porque si no trabajo no como? ¿Hasta cuándo Dios te va a seguir mostrando que Él es el que te tiene en sus manos? ¿Hasta cuándo Dios va a seguir demostrándote que sin Él nada podemos hacer? ¿Hasta cuándo Dios quiere que tú entiendas que nuestra esperanza viene de los cielos? ¿De dónde viene la esperanza del cristiano? De los cielos. Cuando Pablo afirma que nuestra esperanza está guardada en los cielos, está recalcando la seguridad del creyente. Sí, Señor, ¿tú sabes por qué? Porque con nosotros como creyentes, cuando sabemos que nuestro destino final y nuestra salvación están asegurados, ¿qué pasa? Somos libres y vivimos para Cristo, ¿ok? Amando al prójimo. Esta seguridad nos da libertad. La seguridad nos da libertad. Somos amplios porque no dependo de un médico, de un científico que consiga la cura. No dependo de un presidente, no dependo de un gobierno. Dependo del Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. El domingo pasado mucha gente, en lo que terminamos el servicio por las redes sociales, mucha gente salió afuera y vio el cielo ahí con una mancha ahí arriba y el sol, y enseguida muchos ahí se atrevieron a, ay Dios mío, y me llamaban: pastor, ¿y eso qué será? Mateo 24, señales
Señales en el cielo. Y el mar alborotado, tan alborotado que sacó peces aquí en Venezuela. A las orillas, toneladas de peces. ¿Tú viste la noticia? En Choroní. Eso fue tremendo, una pesca milagrosa. Vela por ahí para que vean. Fue tremendo. Eso fue el domingo. Señales en el cielo, señales en el mar, señales en la tierra. Mortandad, enfermedades, guerras, rumores de guerra. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿De qué manera quiere que Dios te hable? ¿De qué manera quieres y confirmar lo que Dios está diciéndonos a nosotros, a la humanidad? Nuestra esperanza debe estar en el cielo, no en ningún hombre. Mira lo que dice 1 de Pedro 1, 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Reservada en los cielos. Deja de tanto estar aferrado aquí a las cosas de la tierra. Este tiempo de la tierra es un pasar. Nosotros la vida del hombre, dice, es como la flor del campo, que nace y cuando viene en la mañana, cuando sale el sol, ya pierde todo su encanto. Así es la vida del ser humano. Así, mi querido hermano, que cuando dudes, cuando vaciles en tu fe o el amor, recuerda que tu destino está en los cielos. Amén. Diga conmigo: mi destino está en el cielo. Mi destino es Cristo. Mi esperanza está en los cielos. Pero la esperanza no se queda ahí. La esperanza se contagia y da frutos. ¿Qué dice el versículo 6? Que ha llegado hasta vosotros, así como a todos, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Qué sabroso es cuando tú siembras algo y ese algo, esa planta, da fruto. Yo me traje una matica de boconó, ¿sabes? Estar bien sembrado en el lugar correcto. Esa matica me la traje y todo el mundo me decía: eso se va a secar, pastor, eso se va a secar. De hecho, me traje 4 matas, le regalé 3 a mi mamá, que vive en San Casimiro, y me quedé con una. Y yo dije: yo lo voy a sembrar a ver si se da aquí en Charallave. Una mata, da café, una mata de café. Y la sembré en el jardín de mi casa. Pues le cuento que las 3 matas de mi mamá se secaron en San Casimiro. Y aquí en este calorón, este palo de calor aquí en Charallave, la mata está en mi jardín allá echando café. Una sola matica, echando café la matica. Ahorita con el sol y el calor está triste, ahí le falta agua, pero está echando fruto. Porque así es la esperanza da fruto. Esa esperanza da fruto, no es que, ay, sí, yo tengo la esperanza y ya queda ahí. No, es que esa esperanza reproduce y se reproduce y se reproduce en otro, se contagia en otro. Fíjate que donde quiera que Pablo iba, donde quiera que Pablo predicaba el evangelio, Pablo contagiaba a la gente, y no importa cómo era su audiencia. A veces eran gentiles, líderes judíos hostiles, hasta los mismos soldados, guardias que lo tenían preso, a veces eran cambiados a través del mensaje del evangelio que Pablo soltaba por sus labios. Aprovechaba la oportunidad. La palabra de Dios no es solo para nuestra información. Mira, hermano, la palabra de Dios es para nuestra transformación. Permita que la palabra de Dios hoy en el nombre de Jesús te transforme. Ser cristiano significa iniciar una nueva y total relación con Dios. No es solo dar vueltas a una hoja y determinar hacer lo bueno. Eso no es. Mucha gente cree que, bueno, yo me metí evangélico, yo soy cristiano, y bueno, yo dejé de hacer dejaste de hacer, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la segunda etapa de tu decisión? Estás produciendo fruto.
¿Estás contagiando a los demás con la esperanza o te estás quedando con eso? Mira lo que descubrí en los versículos 7 y 8. La esperanza se aprende y se enseña. No es solamente que está dentro de tu corazón. No, la esperanza también se enseña a otros. No solamente se contagia porque te ven. Es que tú puedes enseñarle a otro a tener la esperanza. ¿Cómo dice el versículo 7 y 8? Como lo habéis aprendido. ¿Lo habéis qué? Aprendido de Epafras, Ajá. nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Lo aprendieron de un hombre, de Epafras. Vieron su ejemplo. El apóstol Pablo menciona a Epafras muchas veces, en Filemón también lo menciona. Y se le atribuye a él el crecimiento, la fundación y el crecimiento de esta iglesia de Colosas. Epafras enseñó, ¿ok? Pero no solamente enseñó, sino que también le llevó el testimonio al apóstol Pablo de cómo eran los colosenses. Y le dijo, dice el versículo 8, no, cual nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Qué importante es el amor. Qué tanto tú muestras el amor a los demás. El amor de Cristo por otros viene del Espíritu Santo. Si nosotros creemos en Dios, que dice la Biblia que Dios es ¿quién? Dios es ¿qué? Es amor. Nosotros debemos demostrar el amor. El amor es acción. A través del amor mutuo, los cristianos podemos impactar a nuestras comunidades. Si los demás nos ven como nos amamos nosotros los cristianos, van a decir, yo quiero pertenecer a esa familia de familias. Sí, mi familia de familias. Entonces no solamente dígalo, demuéstrelo, ayuda a su hermano. Ayude a su hermano. Y la gente va a decir, yo quiero pertenecer también ahí, a esa familia de familias. La Biblia habla del amor como una acción y una actitud, no solo como una emoción. El mundo nos ha enseñado que el amor es una emoción. No, el amor es una acción y es una actitud de vida. El amor es el resultado, mi querido hermano, de nuestra nueva vida en Cristo. Si tú aceptaste a Cristo como Salvador, tienes que estar demostrando el amor. Los cristianos no tenemos excusas para no amar, porque el amor cristiano es una decisión de actuar en pro de los intereses de los demás. Al fin y al cabo no es lo que hizo Cristo por nosotros, pues. Así que, mi querido hermano, me despido con esto diciéndote que estos 8 primeros versículos de Colosenses 1 confirma lo genuino de la fe de los colosenses. Elogia la fidelidad con que Epafras predicaba el evangelio puro, ese evangelio apostólico, el evangelio del enviado, y refleja el verdadero afecto que sentía Pablo por los creyentes. Mi querido hermano, el evangelio es la palabra de verdad y podemos arriesgar nuestras almas sobre esta base con la seguridad de un buen resultado. Todos los que oyen la palabra del evangelio deben dar fruto del evangelio, obedecerla y tener sus principios y vidas formados conforme a ello. No pongas tu mirada en lo del mundo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Por más que te afanes, siempre piensa que tu esperanza está guardada en Cristo Jesús, en el reino de los cielos. Señor Jesús, en esta hora quiero rogarte por mi hermano que está allá, ahí del otro lado de la pantalla. Quiero rogarte por nosotros los que estamos acá, Señor. Señor, ayúdanos, Dios, a fundamentar nuestra fe y nuestra esperanza en el cielo, en ti, Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida.
Señor Dios mío, y que pueda pasar lo que pase en el mundo. Puede aumentar el dólar, puede haber virus, puede haber pandemia, puede haber gobiernos buenos, gobiernos malos, puede haber lo que sea, economías malas, economías buenas. Padre, pero seguimos firmes porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Porque como dice el apóstol Pablo en Colosenses, estamos escondidos con Cristo en Dios. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, deseo que tengas una excelente semana. La semana que viene continuamos con estos estudios, con esta palabra de predicación de la palabra del Señor, y esperamos que sean de mucha bendición para ti. Se les quiere un montón. Dios te bendiga, Dios te guarde.